Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos y todas estén bien, cuidándose mucho en estos momentos que el bicho malo apremia y bastante. Así que momentos para, bueno, en el tiempo que no nos toca trabajar, aprovechar a leer y estudiar. Bueno, varios me habían preguntado hoy si hacíamos la clase virtual. Creo que yo lo había dicho la semana pasada y si no les pido disculpas, que juntábamos Chile, que es lo que vamos a hablar hoy, y la semana que viene hacemos la clase. Entonces arrancamos con todo lo que es Revolución Cubana, posguerra, doctrina de la seguridad nacional y Chile. Sí, juntamos todo ahí, hacemos una clase y después arrancamos con los casos particulares. Sí, después veremos Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, que lo vamos a ligar un poco hoy y lo vamos a ver la semana que viene, digamos, en vivo y en directo. Pues se va a ligar con lo de terrorismo Estado y veremos algo de los casos particulares también en la clase en vivo que tengamos. Y después Venezuela, Colombia y las clases siguen. Así que bueno, igual vamos tranqui, vamos con tiempo, porque si bien la cursada va a terminar a mediados de noviembre, como debería terminar, después los finales todavía está por verse cuándo se van a rendir y cómo será eso. Bueno, arrancamos con Chile. Lo de Chile es algo bastante interesante de analizar. Quizás lo más discutible es si fue una revolución o no. Si vamos a ver el título de Ansaldi, habla de una revolución con vino tinto y empanadas, que es un clásico chileno en realidad, desde donde él lo toma. Y también tenemos el texto de Mires, un poco hablando de esa revolución que no fue, y que quizás eso es lo interesante para discutir y analizar, si es una revolución, si es reformismo. Yo a veces digo que Allende fue un poco un adelantado a su tiempo en lo que es el socialismo del siglo XXI, creo que está más cerca de ser el socialismo del siglo XXI, lo que denominan algunos hoy con el tema de los gobiernos progresistas, tanto con lo que fue Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil. Creo que Allende está más cerca de eso que quizás de lo que se planteaba en su época y el contexto un poco. Creo que algunas cosas vamos a mencionar, pero hay algo que es clave para esto y para analizar y que me gustaría que lo puedan ver para la semana que viene. Yo lo voy a poner acá en la clase, que es el famoso documental de la entrevista del siglo, que se hace en Santiago de Chile, que es cuando Fidel Castro visita no solo Santiago, sino recorre Chile de norte a sur. De este a oeste no va a poder, porque o de un lado se cae al mar y del otro lado se choca con la cordillera, pero sí lo recorre de norte a sur. Y en ese encuentro en Santiago está esa charla con Salvador Allende, y hay elementos muy interesantes para sacar de ese documental. Quizás la lectura que hace Fidel no es tan inocente como la que aparece de Allende, o quizás porque Allende no pensaba en profundizar el tema, por ejemplo, del ejército, por ejemplo, de los medios de comunicación. Sí avanzó un poco en lo que es el tema de las tierras, sí obviamente en lo que es la igualdad social, pero bueno, no avanzó en una reforma del ejército, que eso es lo que le va a terminar sacando, después de que, digamos, Pinochet lo saca a Prats, que después va a ser asesinado acá en la Argentina. Pinochet como mano derecha de Allende, después es quien le termina haciendo el golpe de Estado. De hecho, esa mañana del 11 de septiembre, Allende a quien llama es a Pinochet para decirle que le estaban haciendo un golpe de Estado. Quizás esa es la traición que Allende, entre otras, no pudo soportar, y por eso se termina suicidando, o en realidad lo instan a que se suicide también un poco. Es interesante también cómo llega. Allende es un político que tiene una carrera muy vasta, muy larga en Chile, y llega a ser presidente por medio de la Unidad Popular, una Unidad Popular conformada fundamentalmente por el Partido Socialista, que es a donde él pertenecía, y al Partido Comunista. También aprovecha la fractura que se da ahí entre la democracia cristiana y el Partido Nacional. Aprovecha esa ruptura
y es lo que le permite llegar a la presidencia también, porque la diferencia de porcentaje de votos entre Allende y Alessandri es muy reducida en esa elección que él gana. Ya después, cuando se hacen las elecciones regionales y elecciones parlamentarias, ya ahí gana con un 50%, un amplio margen sobre la democracia cristiana y sobre el Partido Nacional. Pero digamos que en esa primera elección en la que gana es muy justo, aprovechando justamente esa diferencia que hay entre la democracia cristiana y el Partido Nacional. Sí, algunos inclusive de la democracia cristiana se habían pasado a la Unidad Popular, y eso también ayuda a que Allende pueda llegar a la presidencia. Después nos podemos encontrar diferentes análisis en lo que fue su presidencia. Lamentablemente fue muy breve, desde noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Impulsó muchas reformas, hubo mucha rosca política, mucha rosca también con el tema de los sindicatos, mucha diferencia entre los propios sindicatos y los quizás beneficios que tenían unos sectores y no otros. Aparece el tema de los medios de comunicación, donde la mayor parte, sobre todo predominado por el Mercurio, representaban a la oposición. La huelga de camioneros es muy famosa también. La interna dentro de la izquierda propia, no solo de la Unidad Popular, sino de la izquierda en sí, que debilita, si se quiere, un poco al gobierno de Allende, sumado a que ya estamos en el marco, obviamente, de las políticas de la doctrina de la seguridad nacional. Cuando Allende asume, ya a asumir, inclusive anterior, ya fue en las elecciones y después durante la asunción, la idea era que no asuma. O sea que la desestabilización comienza desde antes de que Allende llegue a la presidencia. A eso se le suma lo que hablábamos antes de, por ejemplo, la no modificación del ejército, la no intervención de los medios de comunicación, y eso fue costándole. Quizás lo que sí, y se mantuvo inclusive después durante el gobierno de Pinochet un poco, es el tema de la nacionalización del cobre como ingreso económico muy fuerte. Pero en los tiempos de Allende el cobre había tenido una baja a nivel internacional, producida algo similar a lo que sucedió en Bolivia con el estaño. ¿Sí? Estas son políticas obviamente que muchas veces tiene Estados Unidos para desestabilizar a los gobiernos, de financiarlo económicamente a través de que lamentablemente la mayoría de los países de la región son monoproductores o monorecursos, entonces están atados a un solo ingreso económico fuerte y el resto después acompaña. Bueno, el estaño en Bolivia, el cobre en Chile, lo va a hacer el campo en la Argentina y en Uruguay. Quizás Brasil tenga un poquito más de variedad, pero todos están atados, Venezuela con el petróleo, todos están atados a un solo recurso, y eso es fácil de poder manejar un golpe económico internacional para debilitar a los gobiernos. Entonces, bueno, eso es lo que le va a ir sucediendo a Allende, y lo va a ir debilitando hasta que se produzca el golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973, ¿sí? Dando lugar, digamos, a ya la implementación directa de lo que es el terrorismo de Estado. Lo previo, la desestabilización, también es parte de la doctrina de la seguridad nacional. Pero bueno, ya lo que es las políticas denominadas antisubversivas, de persecución justamente a los comunistas, a los socialistas, va a ser bastante fuerte a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet toma el poder. Quizás lo más conocido de Chile es el gran centro clandestino de detención que hubo, que era el Estadio Nacional, donde es asesinado Víctor Jara. Pero bueno, lo que tiene que ver ya con el gobierno de Pinochet y el terrorismo de Estado aplicado ya sobre la población en Chile, lo vamos a ver un poco la semana que viene, junto con lo que sucede en Uruguay, donde también el golpe de Estado se produce en 1973, los ida y vuelta que tiene Bolivia, que es un caso muy interesante, y el caso de Brasil, que comienza en 1964, la dictadura,
y muchos toman el comienzo de la doctrina de la seguridad nacional, que es un poco lo que quizás nos quede para profundizar la semana que viene, en 64 Brasil, 66 Argentina, ¿sí? Bolivia yo no lo dejo afuera también en el 64, el golpe de estado de Barrientos, entonces da ahí el comienzo de lo que es la doctrina de la seguridad nacional y después se va a ir profundizando. Así que bueno, eso es un poco lo que analizamos hoy. Como les dije, tenemos a Mires, que bueno, lo analiza desde adentro casi, se tuvo que exiliar, así que es interesante leer lo que plantea Mires, y el texto de Ansaldi y Giordano con la revolución con vino tinto y empanadas. Es también interesante cómo lo analiza, igual toma bastante a Mires, pero hay que leerlo porque nos da el marco general y también comparativo con los otros países y las otras regiones. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene.